Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Magis, literatura, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 3, el cuento peruano. Cuando nosotros nos referimos al cuento peruano, alumnos, tenemos que hacer un poquito de historia, porque la literatura se relaciona mucho con la historia. Y vamos a conocer sobre lo que es la generación del 50. En esta generación del 50, alumnos, se da en el gobierno del general Manuel Odría, se da un desarrollo infraestructural de la capital Lima. ¿Por qué infraestructural? Porque se da el gran fenómeno migratorio de las provincias, o sea, las migraciones que vienen a la capital. Es ahí porque se produce la gran explosión demográfica. Y al haber tantas personas en busca de trabajo, se genera la mano de obra que es barata para la industria, ¿no? Y el comercio. Lo que ha sucedido también acá en el Perú, ustedes han observado que muchos del país vecino de Venezuela han venido a Perú, han llegado también al Pedregal, a otros sitios, ¿sí? Antes, si ustedes observaban en las librerías, restaurantes u otros sitios, solo trabajaban personas de Majes o peruanos. Pero cuando hubo esta migración de venezolanos, ahora, ¿qué ven ustedes en estos sitios? Venezolanos. ¿Por qué? Porque su mano de obra, su trabajo es más barato. Es más barato. Por eso, ¿no? Es la explosión demográfica genera mano de obra barata para la industria y el comercio. Y aparecen pues las denominadas barriadas y los pueblos jóvenes. El mismo Pedregal, ustedes han visto, yo cuando he venido acá el año 2001, solo había unas cuantas casas, no había asfalto, todo era piedra, polvo, el mercado quedaba abajo, habría como solamente 2 restaurantes o pensiones, nada más. Nada había en la periferia. Ahora, miren cómo ha crecido. Y sigue creciendo. Porque viene gente también de otros sitios a buscar de repente una nueva vida. Y se forman, pues, ¿no? Los pueblos jóvenes, los asentamientos que hoy en día tenemos, ¿sí? Y los barrios también, ¿no? Las barriadas. Porque acá, alumnos, todo este cuento peruano, por eso se desarrolla con lo que es el desarrollo urbano. La migración andina, ¿no? Que siempre se hace a la capital, porque ahí se encuentra todo. Y nosotros, alumnos, tenemos pues entre estos narradores más representativos, ¿no? De toda esta urbe que ha venido y ha hecho cambios, a Julio Ramón Ribeiro, con su obra máxima Los gallinazos sin plumas. Tenemos a Enrique Congrains, con el libro de cuentos Lima, Hora Cero, ¿no? Y la novela también, alumnos, no una, sino muchas muertes. Porque se producen muertes, alumnos. Hay muertes. Ustedes se dan cuenta, hay lucha a veces hasta por los lotes. Se enfrentan, hay personas que mueren. Por eso ellos en esos tiempos, ellos han escrito esas obras. Y van a ver por qué le han puesto los gallinazos sin plumas, que vamos a conocer una parte de esa obra, ¿no? Su argumento. En cuanto a las características, alumnos, que tiene este cuento peruano. Se desarrolló con mayor preferencia, ¿no? La narrativa, ¿no? Narraciones. Aparecen ¿qué? Las corrientes neoindigenista, neorrealista y el relato fantástico.
Los personajes reflejan la realidad mayoritaria de aquel momento, lo que les hablé hace un rato. El migrante provinciano, provinciano. ¿Qué temas desarrolla? Temas sociales, producidos por las migraciones, como las barriadas. Se presenta Lima como una ciudad que se traga a los provincianos para alimentarse. O sea, ¿a qué se refiere con esto? No es que se los coma o se los devore o se alimenten con ellos, alumnos, sino se aprovechan de la mano de obra, les pagan barato su remuneración o su pago. Por eso Lima se aprovecha. Y en Lima pues, hay barriadas, hay sitios en los cuales no pueden ingresar a veces ni hasta el efectivo policial. A eso se llaman pues barriadas, alumnos. Imagínense, ¿no? San Juan del Urigancho, ¿no? Y otros lugares más. Entonces, en base a eso, todos esos aspectos que les he dicho, ¿no? El migrante provinciano, el relato fantástico, neoindigenista, neorrealista, que son corrientes, ¿no? Las barriadas, lo que hace Lima con los provincianos que llegan a la capital, ¿no? Se aprovechan de ellos. Y no se pone en evidencia las circunstancias que rodean a una moderna clase media. Y tenemos pues los representantes alumnos, ¿no? En la narrativa tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, Jorge Bacacorso, Enrique Congrains, Julio Ramón Ribeiro, en la poesía Alejandro Romualdo, ¿no? A Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Francisco Bendezú, Juan Gonzalo Rose, Pablo Guevara. Esos son todos los representantes que encontramos nosotros, ¿no? En esta generación del 50, pero del cuento peruano. Estamos hablando del cuento peruano, no estamos hablando de novela peruana, no estamos hablando de poesía peruana, no estamos hablando de drama peruano. Estamos hablando del cuento peruano, mis estimados estudiantes. Veamos ahora de quienes hablé hace un momento, de Julio Ramón Ribeiro. De gran personaje, alumnos, de Julio Ramón Ribeiro. Que él nació pues, en Lima el 31 de agosto de 1929, alumnos. Él fue un ilustre narrador contemporáneo, ¿no? Destacado como el mejor y más importante cuentista peruano. A él se le conoce como el iniciador, se le considera como el iniciador del realismo peruano. Él estudió Derecho en la Universidad Católica, él ha viajado por distintos países como España, Alemania, Francia, y se establece alumnos, ¿cómo se llama? En París, donde reside, hay alumnos varios años, donde ahí el alumno soporta crudas condiciones de vida, lo que le obliga a él, no, y como a toda persona, ¿no? Si vemos que la situación está difícil, le obliga a alumnos a realizar diversos trabajos. Ojo, para poder subsistir, no para vivir. Una cosa es para vivir, ¿no? Y otra cosa es para subsistir. Estudiantes, miren este literato, a todo lo que se había enfrentado, ¿no? Se enfrentó a la vida. Él colabora en revistas nacionales y extranjeras, estudiantes, ¿no? Para poder de repente, ¿cómo se llama? Igualmente subsistir. Pero a veces él se da a conocer, alumnos, literariamente, ¿no? Cuando él publica su primer volumen de cuentos, Los gallinazos sin plumas. Y en el año de 1958, alumnos, él trabaja como profesor en la Universidad de Huamanga. Y en el año de 1959 él recibe el Premio Nacional de Novela. Vive en París
Luego ya retorna al Perú, ¿no? En 1986. Y el 6, alumnos, y el 6 de abril de ese mismo año recibe de las manos, eso ustedes lo conocen, a este presidente, al que se suicidó, el presidente Alan García Pérez. ¿Qué recibe de él, alumnos? La Orden del Sol. La Orden del Sol. En el año de 1994, alumnos, él gana el premio de Juan Rulfo, ¿correcto? También fue embajador ante lo que es la UNESCO. Él, entre sus obras, alumnos, se caracteriza por un predominio psicológico de los personajes. Tienen como escenario a veces la misma ciudad, pero acá, ojo, no la ciudad histórica, no la ciudad céntrica de Lima, ¿no? Y tradicional, sino aquella ciudad miserable. ¿A qué me refiero con miserable? No tienen agua, no tienen luz, no tienen servicios básicos, viven, ¿cómo se llama así?, en esteras, totalmente deplorables. O sea, es los lugares más bajos y pobres de Lima, en donde a veces la gente tiene que ir a los basurales, estudiantes, a recolectar comida para poder alimentarse. Y él muere el 4 de diciembre de 1994, días después de obtener, ¿no?, el premio Juan Rulfo. En cuanto a su producción literaria, estudiantes, tenemos Los Gallinazos en cuentos, Los Gallinazos sin plumas, en el año de 1955, Cuentos de circunstancias, en el año de 1958, Tres historias sublevantes, en el año de 1964, Las botellas y los hombres, en el año de 1964, Los cautivos, en el año de 1972. El próximo mes, Menivelo, en el año de 1972, La palabra del mudo, en el año de 1974. Silvio en el Rosedal, año 1977. Eso en cuanto a lo que son cuentos que nos corresponde, pero yo les quiero dar algo más que también he escrito en novelas. La crónica de San Gabriel, en el año de 1960. Los Giniecillos dominicales, en el año de 1965. Cambio de guardia, al año 1976. También he escrito en teatro, ¿no?, el género dramático, ¿no? Santiago el Pajarero, en el año de 1975. Confusión en la prefectura, año 1968. Atusparia, en el año de 1981. Alumnos, tenemos en ensayo también, he escrito ensayos, como Prosas apátridas, en el año de 1975. La casa sutil, en el año de 1976. Solo para fumadores, en el año de 1987. Estudiantes. También hay una pequeña narración de lo que son los merengues, ¿no? Los merengues, alumnos, ¿no? Que dice así, ¿no? Un pequeño argumento, donde dice: apenas su mamá cerró la puerta, Perico, ¿no?, es el nombre de un niño, ¿no? Perico, recuerden ese nombre, Perico, escuchó los pasos que se iban alejando. Fue hacia la cocina de querosene y hurgó, o sea, buscó, hurgó no es buscar, en una de las hornillas, y extrajo una bolsita de cuero, contó las monedas, se echó 20 al bolsillo, o sea, 20 soles al bolsillo, y guardó el resto en su lugar. Ahora, en este caso Perico, recuerda el nombre, ¿no? Ahora, ¿no? Perico tenía lo suficiente para realizar su hermoso proyecto. Veamos cuál era su proyecto de Perico.
En el camino, ¿no? El recuerdo de los merengues blancos, puros, vaporosos, decidió gastar todo. Hace ya varios meses que concurría a la pastelería de la esquina y solo se contentaba con mirar. El dependiente, o sea, el dueño, ¿no? El dueño, ya lo conocía y le dijo: «Quita de acá, muchacho, que molestas a los clientes». Un señor, al darse cuenta de la ansiedad de su mirada, le obsequió una rosquita a Perico. Él solo miraba los merengues, o sea, le gustaba, le llamaba la atención, quería los merengues a como dé lugar, ¿no? A pesar de no haberlos probado nunca, conservaba, ¿no?, viva la imagen de varios chicos que se los llevaban a la boca como si fueran copos de nieve. Cuando llegó a la pastelería, o sea, Perico, ¿no?, había muchos clientes ocupando el mostrador. Después de mucho esfuerzo, su cabeza apareció en el primer plano ante el asombro del dependiente, o sea, del dueño, dependiente, dueño, ¿correcto? Y el dueño pues le dice, ¿no? ¿Ya estás aquí? Vamos, saliendo de la tienda. Perico, lejos de obedecer, se irguió y exclamó: «20 soles de merengues». Su voz de Perico, ¿no?, hizo un silencio curioso. Entonces repitió en tono imperativo: «¿No has oído?», insistió Perico. «Quiero 20 soles de merengues». El empleado se acercó esta vez y lo tiró de la oreja. «¿Estás bromeando, palomilla?». Perico se agazapó. «A ver, enséñame la plata». Sin poder disimular su orgullo, echó sobre el mostrador el puñado de monedas. El dueño contó el dinero. «¿Y quieres que te dé esto en merengues?». «Sí», contestó Perico, con una seguridad que despertó la risa de algunos. «Buen empacho te vas a dar», comentó alguien, ¿no? Tanto merengue que iba a comer. «¿Vas a salir o no?», le increpó el dueño. «Despácheme antes», dijo Perico. «¿Quién te lo ha encargado que compres esto? ¿Mi mamá?». «Debes haber oído mal. ¿20 soles? Anda a preguntarle de nuevo o que te escriba en un papelito». Entonces el niño rogó con una voz quejumbrosa: «Deme pues 20 soles de merengues». Al ver que el dueño se acercaba airado, pronto a expulsarlo, repitió conmovedoramente: «Aunque sea 10 soles nada más». El empleado le dijo: «Quita de acá, estás loco. Anda a hacer bromas a otro lugar». Perico salió furioso de la pastelería, con el dinero apretado entre los dedos. Pronto llegó a los barrancos, contempló la playa. Le pareció en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto, y maquinalmente fue arrojando las monedas una a una, pensando que cuando grande daría una lección a esos hombres gordos de las pastelerías. Eso es un cuento, ¿no?, titulado lo que es Los merengues. Imagínense, pobre Perico, hurgó, robó, ¿no?, 20 soles para cumplir con su proyecto, fue a la pastelería, encontró mucha gente y al último ya apareció y no le querían con el dinero. Al último no cumplió con su proyecto y él no sabía cómo devolver ese dinero de donde lo había sacado y lo empezó a botar moneda por moneda. Veamos algunos, lo que les dije hace un momento sobre los gallinazos sin plumas, ¿no? Los gallinazos sin plumas. Su localización, está escrita en 1955, pero publicada en el año de 1959. El género que pertenece es, ¿no?, narrativo, especie literaria, ¿no?, o subgénero, cuento. ¿A qué corriente pertenece? Alumnos, corriente narrativa urbana. El tema es la explotación de dos niños humildes
emigrados del campo y que llevan una vida submarginal. Dos niños, humildes. ¿Cuáles son los personajes, alumnos? Tenemos a Efraín y Enrique, que son dos hermanos, ¿no? Don Santos, que es el abuelo de Efraín y Enrique. Este abuelo es muy malo, porque esos niños vinieron del campo y él se aprovechó de ellos, como lo vamos a ver más adelante. Pascual, ¿no? Es el nombre del cerdo, ¿correcto? Y Pedro es el nombre del perro. ¿Cuáles son las características, alumnos, de este cuento? Es un relato lineal, escepticismo ante la realidad de sus personajes, porque estos no pueden cambiar su situación, ¿no? Su situación de vida, ¿no? Económica, etc. Antagonismo, estudiantes entre lo oficial y lo marginal, donde siempre lo marginal pierde terreno, ¿no? El pobre siempre es el que pierde. Bueno, hace una demanda, no tiene un abogado, va a perder. A eso se refiere, ¿no? Lo oficial y lo marginal. Sus personajes son totalmente marginados, estudiantes. Utiliza el humor sin llegar a la burla. Se alterna entre la ilusión y la derrota, ¿no? Se ilusionan tanto, igual como pasó con Perico. Él pensó que robando ese dinero iba a comprar, ¿cómo se llama?, sus merengues, pero al último ni le vendieron, ¿no? Ahí fue, ¿cómo se llama?, la derrota que él tiene. Veamos el argumento, alumnos, de los gallinazos sin plumas. Ustedes están observando una imagen, ¿no? Ahí ven ustedes a los dos niños, a Efraín y Enrique, ¿no? Que están ahí. Y ustedes se preguntan, ¿qué harán por ahí? Vamos a ver de acuerdo al argumento, alumnos. Bien, estudiantes. Este cuento, alumnos, está ambientado en un arrabal de Lima, o sea, algo lejano, pero cerca del mar. Los dos hermanos Efraín y Enrique, que son dos personajes, ¿no?, que los tienen ahí, ¿no? Efraín y Enrique, ¿no?, bien limpiecitos, ¿no? Son dos niños que viven bajo la tutela de su abuelo. Y su abuelo, pues, se llama Don Santos. Es un ser áspero, despótico, pero era lisiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que era lisiado, que andaba con una pata de palo, ¿sí? Le habían amputado, ¿cómo se llama?, una pierna y tenía una pata de palo. ¿Y qué hacía su abuelo, en este caso Don Santos? Obligaba a sus nietos, ¿no?, estos dos pequeños, Efraín y Enrique, a levantarse temprano y los enviaba a los basurales. ¿Pero para qué los enviaba a los basurales? Para que recolecten alimentos, con los que alimentaba ¿a quién? A su cerdo. Y este cerdo se llamaba Pascual. Y el nombre que le han puesto al cerdo, Pascual. Cierto día, ¿no?, Efraín, ¿no?, se corta el pie con un vidrio roto, lo que produce una herida y que se le infecta y le impide continuar con esas labores de recoger alimentos, pues, para el cerdo, ¿no?, para nuestro cerdo Pascual. El abuelo es tan indiferente, es tan malo, despótico, le obliga a Enrique, o sea, al otro hermano, a asumir la tarea de su hermano Efraín, recargándole así su trabajo. Otro día, Enrique, el que estaba sano, ¿no?, trae a casa un perro sarnoso y flaco, ¿no?, perro sarnoso y flaco, que lo iba a tener, ¿cómo se llama?, lo adopta como su mascota y lo bautiza con el nombre de Pedro. Le pone el nombre Pedro al perrito. Pero, ¿no?, Enrique se enferma, porque ya el otro Efraín ya estaba en cama porque se le había infectado el pie, pero ahora el otro hermano se enferma. ¿Pero de qué se enferma? De las vías respiratorias. Le da fiebre. Y al igual que su hermano, queda postrado en la cama. El abuelo, totalmente enfurecido, amenaza a Efraín y Enrique con no darles comida hasta que no retomen sus labores. ¿Cuáles eran, pues, sus labores? De conseguir alimento para
para Pascual, que era el cerdo. Pero como no podían realizar tanto Efraín y Enrique, ¿no?, ese del trabajo, el mismo abuelo, ¿no?, don Santos, intenta ir a los basurales, pero fracasa estrepitosamente, porque no tiene la agilidad de sus nietos, como él estaba alisado con una pata de palo, y aparte, no solamente eran ellos, si ustedes observan en la diapositiva, la imagen, ven otros niños más atrás. O sea, era una competencia única, o sea, el que iba más temprano, más alimento conseguía. Y si no tenían la agilidad para correr de un lado a otro, peor, no conseguían pues nada, lo que le sucedió, ¿no?, a este abuelo tan despótico, ¿no?, llamado Don Santos. Pasa el tiempo, ¿no?, y llega pues invierno. Y al cerdo le da locura de hambre, ¿no?, más el frío que hacía, más la neblina, etc. Una mañana el abuelo entra al cuarto de sus nietos y los obliga a levantarse. Entonces Enrique, ¿no?, el que sufría de las vías respiratorias, ¿no?, estaba con fiebre, decide ir solo al muladar, o sea, muladarse al basural, a los basurales, con 4 latas o recipientes de hojalata. Pero deja a su perro Pedro, lo deja, él va solo solamente, lo deja a su perro, a su mascota, para que lo cuide a su hermano. Cuando regresa Enrique, ¿sí?, viene de retorno, alumnos, con las latas llenas, ¿no?, de alimentos, de comida, pues lo que queda, ¿no?, el desperdicio. Enrique no encuentra pues a su mascota, a su perro, cuyo nombre es Pedro. Y se entera entonces de que el abuelo, miren este abuelo, don Santos, había apaleado al animal, le había dado de palos, y su cuerpo lo había arrojado como alimento para el cerdo, para su cerdo Pascual. Enrique, totalmente horrorizado, al ver los restos de su perrito, su mascota, llamado Pedro, ¿no?, porque ya Pascual, el cerdo, ya se había alimentado con él, le reprocha a su abuelo por cometer tal acción, hasta hacerlo caer de espaldas dentro del corral del cerdo. O sea, el abuelo cae de espaldas en el corral del cerdo. El abuelo, por carecer de pierna, ¿no?, de una pierna, no podía levantarse y teme que su cerdo se le acerque, porque de repente se lo come, se lo devora. Por lo que suplica a Enrique, no le pide ahora sí a su nieto, le suplica ahora para que lo ayude. Pero ¿qué hace Enrique? ¿No se imaginan? Enrique va en busca de su hermano, lo alza en hombros y luego se marchan, se van, dispuestos a vivir en otro sitio. Y a medida que se iban ellos alejando, ¿no?, de lejos, sienten pues el ruido, ¿no?, que sale del corral del cerdo, ¿no?, en la cual pues se está produciendo una batalla entre el cerdo y su abuelo Don Santos, porque el cerdo se lo quería devorar. Recuerden ustedes, alumnos, que les dije algo que interviene en lo que es, ¿no?, estos problemas de psicología, ¿no? De repente este niño Enrique, ¿no?, el nieto Enrique, de ver tanta maldad que ha hecho su abuelo en este caso, ¿no?, lo ha dejado ahí. De repente otra persona lo hubiera ayudado a salir. Pero imagínense qué ha pasado por su cabeza, que lo primero era ayudar a su hermano, llevárselo a otro lugar. Y que su abuelo pague las consecuencias de repente con la misma moneda. Es así, alumnos, como acaba este argumento. La vida no es tan fácil. Ustedes que tienen una casa, un hogar, papá, mamá, tienen alimentación, estudios, donde vivir, valoren el esfuerzo de sus padres. Ustedes de repente quizás no saben todavía lo que es la vida. Vivir en esas condiciones de vida.
Por eso, ¿no? Los gallinazos sin plumas. De repente estos dos niños, Efraín, ¿no? y Enrique, son los gallinazos, pero no tienen plumas donde volar, o sea, irse a otro lugar. De qué vivir, de qué comer. De repente ni se bañan, no se cambian de ropa, miren su cabellito cómo están de los niños, todos sucios, harapientos, sentados en ese muladar, basural. No solamente ellos, ¿ah? Hay muchos. Entonces, alumnos, piensen bien, valoren el esfuerzo de papá y de mamá. Alumnos, con la información que se les ha dado, elaboran un organizador visual, ¿no? En su cuaderno le toman una fotografía, le envían a la plataforma de la institución o si no, también me lo envían a mi WhatsApp, personal. Bien, alumnos, ahora sí, ingresemos a la plataforma para que pueda ir cargando. Todavía nos falta 4 minutos con 32 segundos. Ingresemos a la plataforma. ¿Cómo sabe los segundos, Snyder? Ay, hijo. Que les quede todavía de interrogante. ¿Cómo sabe los segundos, Snyder? Está cargando. El que no carga me avisa, por favor. Pero todavía faltan ahorita. Mejor no le digo los segundos. Mejor ya. 2 minutos con 23 segundos. Muy triste la historia, ¿no? De esos dos cuentos, ¿no? Los merengues, ¿no? Perico, ¿no? El nombre, Perico. Los otros, Efraín y Enrique. El abuelo Don Santos. El cerdo cuyo nombre, ¿no? Pascual. El perrito todo sarnoso, flaco, Pedro. Esa es la realidad, alumnos, que a veces que se vive y a veces no las conocemos. Y a veces ustedes todavía, ¿no? Engreídos en casa. Mamá, papá, ¿qué has cocinado? Imagínense. No deben de preguntar, deben de comer nomás. Ah, no, no me gusta esto. ¿Me puedes comprar esto o hacer esto? Entonces, alumnos, a reflexionar. Terminen de almorzar, párense, laven su plato. Denle un abrazo a su papá, a su mamá. Muchas gracias, papá, mamá. Te quiero mucho, te adoro, te amo. Eso les sirve de fortaleza, de escudo a sus padres y madres. Motívenlos a seguir adelante. Ustedes son su bastión, su punto de apoyo, alumnos. Ustedes saben, yo no sé en qué trabajarán sus padres. Mi mamá me pega si le digo. Ay, caramba, está muy bien, Yasmín. Con el cucharón mi mamá también me daba a mí, en esos tiempos. Entonces, tienen que aprender a eso, hijos. Siempre denles un abrazo. Siempre. Díganle lo que ustedes sienten. Historia traumática del cerdo Pascual. Sí, historia traumática, ese cerdito. Ay, caramba.
ese cerdo, ¿no? Ja, ja, ja. Ay, chicos. Ay, caramba. Se comerá una vaca, no sé si el hambre es tan fuerte, ustedes saben que el cerdo es carnívoro, ¿no? Tiene hambre. Bien, ya son las 12:45, ingresen a ver en lecciones, módulo 7, ahí dice examen diario número 1, literatura guión 7 o literatura 7. Yo hablando aquí no me fijé del examen. Ay, caramba, entonces les ha gustado el cuentito, les ha gustado los dos cuentitos. Ya tienen para contarle a sus papás, a su mamá en la noche para que los hagan dormir. Cuenten esos dos cuentos. Traumático. Listo. A ver, aquí no le carga, me avisa para poder enviarle un enlace. Ya, muy bien, para que sueñe bien. Perfecto, Milagritos. Muy bien, hija. ¿Todo bien con todos y todas? Si sucede algo, me avisan, por favor. Y si terminan, me dicen, profesor, ya terminé ya el examen para colocar su asistencia de salida. Dayana ya terminó su examen. A ver, un ratito, hija. Dayana Segarra. Correcto, hija, ya registré tu asistencia de salida. Puedes descansar. Hasta luego, hija. Hasta luego, Dayanita, hasta luego.